Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir con la segunda parte del estudio anterior sobre el calendario de la muerte y resurrección de Jesucristo. Para ello vamos a seguir, como digo, mirando consecuencias y detalles derivados de los hechos que vimos en el anterior estudio sobre el calendario de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Como vimos en el estudio pasado, a pesar de la creencia generalizada y podemos decir que religiosa de que Jesús muere un viernes y resucita un domingo, esto realmente no es bíblico. Y como lo vimos, ¿no?, en el estudio anterior. Y si detallamos la palabra de Dios, llegaremos a la conclusión que vimos en el estudio pasado, de que Jesús muere un miércoles al final del día y resucita un sábado al inicio del día. Y vimos también el por qué se instauró y se volvió costumbre dentro del cristianismo el centrar el domingo como culto para el Señor, con unos motivos históricos claros, muy alejados de los propósitos de Dios, ya que, como vimos en los originales de la escritura, tal y como mostramos, no se dice ni que la resurrección fue el día primero de la semana, ni que los cristianos se reunían el primer día de la semana, sino que dice literalmente sábado. Y esto lo encontramos en los pasajes de Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 21, Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. En estos pasajes, en las traducciones por lo menos al castellano, se habla del primer día de la semana cuando en los originales, como vimos, aparece el sábado, literalmente. Cristo resucitó un sábado y por este mismo motivo se reunían las comunidades cristianas primitivas el sábado, tal y como el propio Dios había definido que este sería el día de la semana dedicado a Él. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿existe algún problema de que una congregación se reúna un domingo para honrar a Dios? La respuesta es obvia, claro que no, en absoluto. Es más, debemos dedicarle el máximo tiempo posible de todos los días para honrar al Señor, no un día en concreto. Pero, ahora que este asunto sobre el calendario de la muerte y resurrección de Jesús ya está claro, lo hemos definido con el estudio anterior y con este como vamos a continuar, y con los textos originales señalando el sábado como el día que se reunían las comunidades primitivas de cristianos y que el Señor resucitó en sábado, el que diga que rinde culto al Señor el domingo, porque así el Señor lo estableció, pues se tiene que hacer mirar un poquito la palabra. La cuestión siguiente es que muestre dónde lo estableció en su palabra, porque como hemos visto, eso no viene en la palabra de Dios, de que el domingo sea el día del Señor. Pero si viene repetido desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que es el sábado. Aunque se haya intentado ocultar esto con las malas traducciones en el Nuevo Testamento, como vimos, modificando sábado como viene en los originales por el día primero de la semana, adulterando la palabra. Un verdadero cristiano que se encuentre equivocado por este asunto lo que va a hacer, lo primero es investigar y escudriñar la palabra por su cuenta, para deducir si es cierto o no este tema. Y seguramente, y es lo apropiado, es que se va a sujetar a lo que diga la palabra de Dios, no leyendo la Biblia de la versión que más le gusta, sino mirando, por ejemplo, varias versiones. Y si es realmente estudioso, recurriendo al texto más antiguo que exista en su lengua original. Este es el deber de un buen estudioso de la palabra de Dios. Por contra,
un mal cristiano o simplemente aquel que se cree ser cristiano sin serlo, va a sentirse atacado por esto. Y en vez de escudriñar la palabra, la religiosidad que reside en esta persona le va a impedir aceptar que está equivocado con este asunto. Y te repetirá aquello que otro hombre le enseñó en un momento, sin recurrir a escudriñar de verdad la palabra. Porque escudriñar no es simplemente leer un versículo o ciertos versículos. Es mirar la palabra de Dios desde una punta a otra, buscando cada detalle, buscando la esencia de lo que la palabra nos quiere transmitir, sin adulterar. Y para encontrar la palabra con menos adulteración, lo mejor es siempre recurrir a los textos más antiguos en sus lenguas originales. El hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para los Evangelios más el Nuevo Testamento. Es más, seguramente esta persona altamente religiosa será la misma que te dirá que no pone árbol de Navidad porque es un símbolo babilónico. O que no se soplan velas en los cumpleaños por ser una tradición pagana. Pero cuando se le muestra esta enseñanza sobre el calendario, con la palabra en la mano, seguramente la va a rechazar. Porque es contraria a su creencia. Su creencia. Y esto es sencillo. Esta persona no vive en la palabra de Dios, sino en la religiosidad que existe en ella. Una religiosidad que la mantiene alejada de Dios. Recordemos algo fundamental. Dios no juzga simplemente el acto externo de aquello que hacemos, sino que ve las motivaciones de por qué lo hacemos. Por ejemplo, tenemos dos personas que colocan el árbol de Navidad. El acto externo es el mismo. Colocar un árbol de Navidad en su casa, por ejemplo. Pero una lo hace como simple adorno de la época de Navidad sin más intenciones que esa. No piensa ni siquiera se le pasa por la mente que si era un símbolo de algún dios de Babilonia ni nada de esto. Simplemente quiere tener un ambiente familiar y acogedor en la casa en esa época. Y por otro lado, tenemos una persona que en las mismas fechas simplemente pone el árbol de Navidad sabiendo que de esa forma puede atraer a lo mejor más suerte en su vida porque cree que el árbol le puede ayudar para eso, como una especie de amuleto. Aparentemente el mismo acto. Visualmente cualquier testigo que viese vería un mismo acto. Y el primero no es pecado, el segundo sí lo es, al volverlo un objeto idolátrico. Pero en ambos los casos, una persona vería el mismo acto y no sabría la diferencia entre estas dos personas. Solo Dios puede juzgar el corazón de cada persona y diferenciar lo bueno de lo malo. Esto es básico y muy importante de entender. Los actos son juzgados por el corazón del hombre, más que por el hecho externo que es realizado. La persona religiosa no se va a sujetar a la palabra, sino que se va a escudar en su propia religiosidad, en el Dios que se ha creado en su mente, diferente al Dios de la Biblia. Porque el problema es que muchos religiosos van a decir, yo sigo a Jesús, pero ¿qué Jesús sigue? ¿El Jesús de la Biblia? ¿O cuál Jesús está en tu mente?
pues ese es el Dios que siguen, el Dios o el Jesús que se han creado en su mente, que no es el Jesús bíblico. O no son los mandatos que están en la palabra, sino los mandatos que se han desarrollado en su mente. Y esto es religiosidad. Y cuando la palabra choque con su religiosidad, la actitud de la persona ante la palabra será normalmente de negación de la palabra, porque la religiosidad es un problema muy grave. Es la actitud que tomaron, por ejemplo, los fariseos y saduceos frente a la palabra, ante Jesús, de rechazo y ataque a la verdad. La religiosidad genera este rechazo, esta violencia contra aquellos que los confrontan. En este caso, Jesús. Como hemos visto, el Señor ni resucitó el domingo, ni estableció ese día para Él, sino que fue el sábado. Pero aun sabiendo esto, y debido a que, por ejemplo, por un tema de facilidad de reunir los hermanos, es el mejor día, el domingo, para hacerlo, pues amén. Perfecto. Es una respuesta sincera y justificada. Y al final lo importante es transmitir la palabra de Dios. No perdamos nunca esta perspectiva. Y traer fruto a este mundo. Pero que la excusa no sea porque el Señor estableció el domingo. Esto es mentira y es religiosidad. Y más cuando vienen de personas que defienden cosas muy superficiales. Quizás se parecen este tipo de personas demasiado a los fariseos descritos en la Biblia. Es algo que abunda demasiado en las congregaciones en vez de la verdadera humildad y el deber de aprender y difundir la palabra. Porque la religiosidad al final es eso, mostrar una cara externa muy diferente a la cara interna que existe en la persona. Y la palabra nos muestra continuamente en los evangelios que es mucho más importante lo interno que lo externo. Hay un énfasis de esto continuamente. Y los fariseos es el foco donde Jesús pone la mira en este problema. Dos tipos de personas. Ambas se reúnen los domingos, pero una lo hacen por religiosidad y otra por eficiencia para llegar a más gente. ¿Quién hace lo correcto delante de Dios? ¿Quién la hace? Mismo acto, uno por tema religioso, el otro por eficiencia para llegar a más gente. Obviamente el que busca llevar la palabra a más gente. Eso es una motivación correcta en el corazón. De predicar, por ejemplo, un domingo. Estamos llamados a llevar la palabra a todo el mundo. Así que es evidente quién hace lo correcto y quién se equivoca en su corazón. Por todo esto, insisto que en todo este tipo de asuntos no debemos juzgar a los hermanos. Ya Dios juzgará a cada uno por lo que hizo o hará. Siempre que toco este tema hay una serie de versículos que me recuerdo y es estos pasajes que tengo aquí de Colosenses capítulo 2 versículo 16 al 23. Y quizás es una exposición que toca bastante este asunto. Dice así Pablo en Colosenses: Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto vanamente hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios elementales del mundo. ¿Por qué?
como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas como no use, ni guste, ni toque. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sexualidad, o sea, los apetitos de la carne. Creo que este pasaje resume muy bien el tema de la religiosidad. De la religiosidad podemos hablar también. Otro caso, por ejemplo, muy evidente que donde se ve mismo acto y situación donde una persona es inocente o una persona puede ser culpable dependiendo del motivo por qué lo hizo. Un hombre, un policía, por ejemplo, se enfrenta a un ladrón y le saca un arma. Este policía dispara y mata a ese ladrón. Este policía mata al ladrón y otro policía igual mata a otro ladrón de la misma forma, porque también la misma circunstancia, de la misma forma, como si fuera la misma imagen que estuviéramos viendo de la misma persona. Y una persona, estas dos personas, una puede ser inocente ante Dios y la otra culpable. La inocente simplemente hacía su trabajo. La culpable, aquella que, por ejemplo, disfrutó mientras mataba de esa persona. Aparentemente simplemente estaría a lo mejor alegaría defensa propia y humanamente no sería culpable. Pero ante los ojos de Dios, por haber deseado la muerte de la otra persona y haberla matado con su arma, aun siendo policía, ha cometido asesinato ante Dios. Y el otro policía que disparó simplemente defendiendo su vida, no deseando matar a la persona que tiene delante, no cometió asesinato ante Dios. Mismos hechos, diferentes juicios ante Dios. Diferentes hechos porque nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Hay un hecho claro que el pensamiento, lo que pensaba uno, era diferente que el otro. O sea, ya el hecho era por sí diferente, pero humanamente eso es imposible de ver. Solo Dios puede ver el corazón del hombre. Entonces, mucho cuidado con la religiosidad, con juzgar aquello que no podemos juzgar y de entrar en campos que son peligrosos. Peligrosos. Bueno, cerrando este paréntesis que he querido hacer y volviendo al tema del calendario, surge una gran duda o problema que se ha debatido por muchos teólogos acerca de algo que parece contradictorio en la escritura en cuanto al tiempo de la Pascua en el año que fue crucificado Cristo. Vamos a leer diferentes pasajes. Empezaremos por Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 19. Dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decirle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Lucas 22, versículos 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, prepararnos la Pascua para que comamos.
Según estos tres evangelios que hemos leído, Mateo, Marcos, Lucas, parece que Jesús comió la cena de Pascua con sus discípulos. Hasta aquí todo correcto. Leemos, estaban preparando la cena de Pascua, entonces iban a comer, la última cena sería la cena pascual. Correcto. Pero si leemos el Evangelio de Juan, parece que el Evangelio de Juan va a contradecir estos tres evangelios. Vamos a leer Juan. Juan 13, versículos 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Vamos a leer Juan 18, 28. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Era al amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y para así poder comer la Pascua. O sea, cuando Jesús ya estaba arrestado, aún no habían comido la Pascua. Y esto parece ya contradictorio con lo que hemos estado leyendo de los tres evangelios, ¿no? Que la Pascua había ocurrido en la última cena de Jesús, aparentemente, como digo. Juan 19, 14. Era el día de la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Esto era un momento antes de la crucifixión de Jesús. Preparación de la Pascua. Pero los otros evangelios de que no hablaban, de que ya había sido la Pascua, que iba a ser la Pascua la noche de la última cena. O sea, como digo, parece que hay una contradicción y esto ha sido de debate desde siempre realmente, de por qué esta contradicción entre los evangelios o aparente contradicción. Como digo, según Juan, Jesús es sacrificado a la hora de la muerte de los corderos pascuales antes del inicio de la cena de Pascua. Entonces ahora la duda es, ¿quién tiene razón? ¿Mateo, Marco, Lucas o Juan? ¿Cuándo fue la Pascua? ¿Fue la última cena 15 de Nisan, tal y como lo narran los evangelios de Mateo, Marco y Lucas, o fue el 14 de Nisan, la última cena, tal y como evidencia Juan? ¿Y cuándo murió Cristo? El 14 de Nisan, día de preparación de la Pascua, como dice Juan. Esto realmente es un choque que parece complicado de resolver. Que como digo, ha desarrollado muchas teorías sobre quién tiene razón. Pero vamos a ver que los cuatro tenían razón y lo vamos a desarrollar. Recordemos lo que ya vimos en el estudio pasado sobre el calendario, lo que marcaba la palabra sobre el calendario de la Pascua. Recordemos, Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero se sacrificaba el 14 de Nisan al final de la tarde y en el inicio del día 15, con la caída del sol, empezaba la cena pascual. Versículo 8 al 11 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con su pie y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esto, como ya vimos en el estudio, es lo que establece la palabra de Dios en cuanto a la preparación e inicio de la cena pascual. Ahora, por otro lado, recordemos, los fariseos y saduceos, las dos sectas principales de la época de Jesús, determinaban estos días en base a un calendario lunar, a partir de la primera luna nueva después del equinoccio de primavera. 15 días después coincidía con la luna llena, la Pascua. Digamos que este era el calendario oficial de las autoridades judías de la época. Pero estas dos no eran las únicas sectas entre los judíos. Como bien hablamos en el estudio anterior, había otra secta, la de los esenios, los cuales, a pesar de que no son nombrados en la escritura, sí aparecen en narraciones históricas de la época, como dijimos, de Flavio Josefo o de Plinio el Viejo, los cuales seguían un calendario solar de 364 días. Y la cena de Pascua, el inicio, 15 de Nisan, caía siempre en el mismo día de la semana, el miércoles, para los esenios. Siempre caía el mismo día de la semana. Era un calendario fijo en cuanto a las festividades. No en contra de el de los fariseos y saduceos, por ser un calendario lunar que variaba los días de la semana de las festividades. Y los esenios usaban el calendario solar por influencia de los libros, por ejemplo, de los jubileos y el libro de No, como base teológica suya, ya que consideraban el calendario solar algo perfecto, con 364 días, lo que eran exactamente semanas de 7 días por 52 semanas. A diferencia del calendario lunar, que tenía que hacerse correcciones constantes. Considerando los esenios el calendario lunar un calendario de desorden que no muestra la perfección y orden de Dios, cosa que sí mostraba el calendario solar que seguían, según ellos, los esenios entendían. De los esenios, como ya también dijimos, podemos decir que eran una secta judía que vivió entre los siglos II a.C. y el primer siglo, conocidos por su vida comunitaria de estricta observancia de la pureza ritual, el celibato en algunos grupos y el uso del calendario solar. Se separaron del templo de Jerusalén que consideraban corrupto y muchos vivían en comunidades aisladas, como la de Qumran, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Y tuvieron una gran rivalidad, sobre todo con los saduceos. A pesar de que no hay evidencia de que exista relación entre los primeros cristianos y los esenios, sí que algunas prácticas o maneras de vivir de esto fueron seguidas o usadas por los cristianos, como el modo de vida comunitaria sin riqueza o la expectativa de la proximidad del día del Señor, el fin de los tiempos. Entonces, la Pascua, a pesar de que la palabra de Dios es clara de que se celebra el 15 de Nisan, la determinación de este día, dependiendo de usar el calendario lunar establecido por los principales del templo o el calendario solar seguido por los esenios, hacía variar la celebración de la Pascua entre ambos grupos, de 1 a 6 días, dependiendo del año. Con todo esto, tenemos que tener una fecha presente, y es que para los esenios siempre caía la Pascua el miércoles. El día 15 de Nisan caía el miércoles, siempre, siempre miércoles. Con todas estas piezas ya podemos empezar a montar este puzzle que nos dejó Dios en los 4 evangelios. Si consideramos que Juan
es el que nos da la fecha correcta de la Pascua, vamos a seguir esta lógica, Jesús muere el miércoles 14, al final de la tarde, en el periodo de la preparación de la Pascua, a la hora de la muerte de los corderos pascuales. Y sabemos que la noche anterior a su muerte, Jesús celebró la última cena con sus discípulos, o sea, sería el miércoles 14 al inicio de la noche, la última cena de Jesús. Siendo, según el Evangelio de Juan, la preparación de la cena de Jesús por deducción el martes 13 durante el día. Si consideramos que los otros tres evangelios dan la fecha exacta de la Pascua, Jesús celebra la cena pascual el miércoles 15 de Nisan y es crucificado al final de la tarde del miércoles 15. Parecen contradictorios, pero hay un punto en común. Los eventos de la última cena y la muerte de Jesús ocurren ambos un miércoles. Y solo se diferencian por ambos calendarios por un día de diferencia. Los calendarios establecidos por los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y el calendario seguido por Juan. Parece que hay una diferencia de un día. Parece que es la única discrepancia entre ambos evangelios. La única discrepancia está en los calendarios. Y es que la clave es esta. Mientras que Juan narra los eventos según el calendario de fariseos y saduceos, los otros tres evangelistas narran los hechos en base al calendario esenio. O sea, para entenderlo claro, Jesús celebró la última cena como la cena de Pascua, siendo miércoles 15 de Nisan según el calendario esenio, y cumpliendo la Pascua según marcaban los esenios. Y su muerte ocurre el 14 de Nisan al final de la tarde, día de preparación según el calendario del templo, definido por fariseos y saduceos. O sea que Cristo celebró la Pascua con sus discípulos y Cristo fue el Cordero de Pascua ante las autoridades judías. Ese año en concreto, la Pascua, según el templo, el 15 de Nisan, caía en jueves. Y como dijimos, para los esenios, la Pascua, el 15 de Nisan, caía siempre en miércoles. Entonces, ese año solo había un día de diferencia entre la Pascua de fariseos saduceos frente a la Pascua de los esenios. Entonces, llegamos a la conclusión que los cuatro evangelios dicen la verdad. Dicen la verdad, como no podía ser de otra manera, pero de perspectivas diferentes. Y en este caso, calendarios diferentes en cuanto a la fiesta de Pascua, pero una misma verdad. No hay discrepancia. Todo es perfecto y está en armonía en la palabra de Dios. Solo hay que escudriñar y aceptar estos restos que Dios nos coloca en su escritura, teniendo como premisa que la palabra de Dios es siempre cierta. ¿Por qué Jesús escoge el calendario de los esenios? Yo no lo sé por qué, pero quizás fue la excusa perfecta, por decirlo de alguna manera, para instaurar la nueva Pascua. Podría ser perfectamente. La forma para despedirse, la excusa. La excusa porque no podía celebrar la Pascua según lo que marcaba la autoridad del templo porque él iba a morir ese día, el día antes, las horas antes. Entonces no podía con el calendario del templo celebrar la Pascua con los suyos. Y al final los discípulos hacían lo que el maestro mandaba. Y si el maestro estableció que la Pascua era para celebrar ese día, ellos la celebraron ese día.
y entendieron que seguramente era correcto porque si los esenios también lo hacían, porque ellos no lo iban a hacer, y más cuando los esenios eran contrarios a fariseos y saduceos, y como vemos a través de los evangelios, Jesús tiene una confrontación muy fuerte con estos dos grupos judíos, ¿no? De fariseos y saduceos, con lo cual los propios discípulos no verían esto como algo extraño, no lo verían como algo extraño, sino como una forma, llamémoslo, de expresar su desacuerdo, de Cristo separar lo de las abominaciones que estaban ocurriendo en el templo, como lo veían los esenios, de la pureza que estaba trayendo Cristo a toda la palabra, a lo que estaba expresando de la palabra de Dios a través de él. Un nuevo tiempo estaba llegando, un tiempo que se expresó porque eso marcó también el inicio de la iglesia con ese evento de la última cena. Entonces era un tiempo nuevo que se iniciaba y era un tiempo diferente al antiguo tiempo, porque se iba a terminar ese antiguo pacto para empezar un nuevo pacto al día siguiente con la crucifixión de Cristo en la cruz. Entonces puede ser perfectamente estos los motivos. Que Jesús siguió el calendario de los esenios para seguir la Pascua, es evidente que esto es lo que nos refleja la Escritura. ¿Quién tenía más razón? Era que tenía que seguir la idea del Señor, tenía que seguir lo que decían fariseos y saduceos. Pues Jesús celebró las dos Pascuas realmente, siendo él partícipe en la primera con sus discípulos y siendo él el cordero en la segunda, en la Pascua de fariseos y saduceos. O sea, en la Pascua oficial. Tenemos entonces una visión clara. En el inicio de la noche de miércoles, la última cena, la cena pascual para Jesús y sus discípulos, el miércoles, al final del día, Jesús es crucificado como el Cordero de Pascua, la Pascua de los judíos que se celebraba durante el jueves. Ahora, vamos a leer un pasaje y vamos a ubicarlo temporalmente con los datos que hemos ido deduciendo para que vayamos también entendiendo la importancia de las cosas que ocurren muchas veces que leemos la escritura pero no entendemos qué trascendencia tienen por detrás y que ahora podemos fijar un calendario exacto, una fecha exacta, unos días de la semana exacto. Para ello vamos al Evangelio de Juan y vamos a darnos cuenta también del simbolismo y de la fuerza que tiene este día. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua. Recordemos, Juan seguía el calendario del templo. Entonces, si la Pascua, establecida por el calendario del templo, se celebró un jueves, 6 días antes nos encontraríamos a viernes. Y como era habitual no viajar una vez puesto el sol, por los peligros evidentes que acechaban durante la noche, bandidos, dormir a la intemperie, animales, bestias, porque el mundo era complicado en esa época, hay que entender esto. No era lo habitual caminar de noche a oscuras, no había luces. ¿Qué podía haber? Una antorcha. Una antorcha con todos los animales y bestias del campo, eso era un peligro realmente. Y bandidos te podían salir de cualquier lado. Entonces, lo normal es que alguien no caminara de noche por los caminos. Era algo anormal, digámoslo así. Es muy probable entonces que la llegada a Betania ocurriera durante el final del día, del viernes, con el fin de cenar en casa de Lázaro, como nos describe la palabra. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Si nos habla que cenó allí, la cena ya sería el inicio del sábado. La cena se celebró en sábado.
Y fue en ese sábado que María ungió con perfume caro, adoró al Señor en el día dedicado a él. Versículos 3 en adelante. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba de ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura has guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Este fue el último Shabbat de Jesús antes de ser crucificado. Además que aquí queda también expresado, ahora que lo leo, lo que hablamos antes, que una cosa es la apariencia de los hechos y otra es la intención del corazón. Y Judas aparentemente estaba con una acción correcta, aparentemente, pero su corazón era de ladrón, de robo, de cometer robo. Entonces, la misma actitud, si no supiéramos lo que estaba pensando en su corazón Judas, podía ser positiva o negativa, o sea, conforme a Dios o pecado, desobediencia, robo en este caso. O sea, esta era una actitud incorrecta, como bien señala la palabra. Vamos con otro dato importante, consecuencia de que fue crucificado un miércoles. Para ello, vamos a ver lo siguiente. Un estudio de dos señores, dos científicos, entiendo que cristianos, el físico Colin Humphrey y el astrónomo Graham Waddington. Este estudio que está aquí, que lo pueden ver, vamos a dejar también el link en la página, es un estudio hecho por estos dos científicos que intentan establecer el calendario de la muerte, de la crucifixión de Cristo. Pero este estudio, ya le digo, que tiene errores teológicos. Tiene errores teológicos, no están conforme la palabra, conforme lo hemos estado analizando, pero sí tiene algo muy, muy interesante y muy correcto, que es precisamente el análisis científico de determinación del calendario, porque sabemos que el calendario nuestro ha sido modificado durante los siglos. Desde que se estableció ha habido diferentes modificaciones por diferentes motivos y tampoco es fácil determinar cuándo era una luna, que salía en qué época en concreto. Esto requiere estudios, simulaciones y análisis matemáticos para llegar a estas conclusiones. Y estos señores, como digo, sí hacen una precisión científica y determinada astronómicamente del año de cada una de las Pascuas judías en base al calendario lunar desde el año 26 al 36, que es el periodo donde Pilato gobernó Judea. Con lo cual, en estos 10 años, uno de estos 10 años fue cuando Cristo fue crucificado. Esto es 100% histórico, 100% seguro. Ahora, con esta tabla de estos 10 años, que es la que estamos aquí viendo, la encontramos también en castellano. Este mismo estudio lo encontramos aquí y lo podemos ver en castellano. Si quieren, después dejamos, como digo, los enlaces. Y si nos fijamos, solo en la tabla, en la columna de la derecha, que son las fechas deducidas para el 14 de Nisan, o sea, el día que fue crucificado Cristo. Y si nos fijamos, solo hay un año de estos 10 donde el día 14 de Nisan fue
miércoles. Y fue el 24 de marzo, miércoles 24 de marzo del año 34. En contraposición con la tan defendida fecha, quizá la más famosa, sobre todo dentro del catolicismo, del viernes 3 de abril del año 33. O sea, con esto no nos puede quedar duda ya también del año de la crucifixión de Cristo. Año 34, miércoles, 24 de marzo. Esta fue la fecha determinada en adaptación a nuestro calendario. Como curiosidad, ya que sabemos el año exacto, y quizá algo que mucha gente no sabe, es que Jesús no nace en el año 1, marcando el inicio del calendario, sino que nace años antes, probablemente entre el 5 o el 6 antes de Cristo, por lo menos. Alrededor de estos años estamos hablando. Ya que en el año 4 antes de Cristo muere Herodes. Herodes, el que mataba a los niños. Que mandó matar matar a los niños pensando que podía matar a Jesús así. Este error de calendario se debe al monje Dionisio el Exiguo en el siglo VI después de Cristo, debido seguramente a la falta de entendimiento o falta de acceso a toda la información existente al intentar calcular la fecha del nacimiento de Jesús en sus tiempos. Cometió un error en sus cálculos y fijó el nacimiento de Jesús en lo que ahora llamamos el 1 después de Cristo. Por ejemplo, no tuvo en cuenta, como hemos dicho, la muerte de Herodes, que según los datos históricos ocurrió en el año 4 antes de Cristo. Y si contamos, por ejemplo, que nació en el 6 antes de Cristo y fue crucificado en el 34, sacamos que murió a la edad aproximada de 39 años. Algo que es totalmente opuesto a la enseñanza que se imparte comúnmente de que murió con 33 años. Enseñanza que viene del error de entender mal un pasaje de la palabra de Dios. Si nos volvemos a la palabra, vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra, al comenzar su ministerio, Jesús tenía como 30 años. Él era, según se creía, hijo de José. Este pasaje, quizá por no haberse traducido correctamente, no usarse las palabras correctas, se malinterpreta este pasaje con que Jesús tenía 30 años cuando inicia su ministerio. Y lo que dice realmente el pasaje es que Jesús inició su ministerio en su treintena. En sus 30 años. Entrados los 30. O sea, entrados los 30 años. Que podía tener 32, 33, 34. Una persona en su treintena, en sus 30 años. No que tuviera 30 años en concreto. Sino que tú veías la persona de Jesús y decías, este hombre tiene como 30 años. En torno a los 30 años. O sea que él podía tener 35, 36, 34. Eso es lo que quiere decir. Porque la gente no iba preguntando qué edad tenía la otra persona, sino tú mirabas a la persona y decías, me parece que esta persona tiene en torno a los 20, esta tiene en torno a los 30, esta en torno a los 40, esta en torno a los 50. Entonces, como digo, este pasaje pues se malinterpreta. Y si el ministerio de Jesús duró aproximadamente más de 3 años, pues seguramente empezó entre los 35 y 36 su ministerio.
para terminar muriendo en torno a los 39, 38, 39 años, 40 como mucho. O sea, estamos rodeando esa edad que sería la edad de Cristo, porque si nació, aquí lo que no sabemos exactamente en qué año nació exactamente, en el 5, en el 6, en el 7, pero no más, o sea, esas tres fechas no más de ahí. Vamos a establecer el 6, pero no más de ahí. Recordemos que Herodes busca a niños menores de 2 años y que prácticamente después de ese decreto él termina muriendo. Con lo cual el periodo temporal está muy limitado a ese tiempo. 5, 6, 7 antes de Cristo. Con lo cual estaríamos hablando de si muere en la cruz, como hemos llegado a la conclusión en el año 34, de que tendría en la cruz entre los 38 y los 40 años. Vamos a poner 39. Entonces el ministerio, como digo, tuvo que empezar entre los 35, 36 aproximadamente. Y no como se ha malinterpretado, como este pasaje, de que empezó a los 30, 3 años y medio del ministerio, y que a los 33 y medio aproximadamente fue crucificado. Esto es falso. Esto es falso en base a los datos que nos da la palabra de Dios y a las bases históricas que rodean, que hay archivos, hay documentación de todos estos personajes son citados en la palabra precisamente por eso, para que nosotros podamos cronológicamente tener unos datos. O sea, Dios permite estos datos, esta información para que nosotros también establezcamos estos plazos. Nos damos cuenta, mirando todo esto, de tantos errores que suponemos verdad. Solo por no ser detallista a la hora de leer y estudiar la palabra de Dios y todo el contexto histórico que rodea la propia palabra. Porque si queremos también analizar la palabra en profundidad, tenemos que analizar fuera de la palabra el contexto histórico de la palabra mismo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era tal personaje que cita la palabra? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Son cosas, detalles interesantes para profundizar un poquito más en la palabra y que no caigamos en errores de análisis. O sea, lo que vimos al inicio del estudio, la religiosidad se vuelve un mal nocivo dentro de la iglesia de Cristo y nos ha afectado en menor o mayor medida a todos. Dos curiosidades ya para concluir este estudio con respecto a la fecha de resurrección de Cristo, la cual vimos que fue 17 de Nisan, sábado. La primera curiosidad, y esto lo vamos a dejar como curiosidad porque tampoco voy a profundizar ni voy a desarrollar mucho más. Génesis, capítulo 8, versículo 4. Génesis 8, 4. Y dice así este versículo. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Mes séptimo, 17 días del mes. Fue el día en que el arca de Noé, después del diluvio, eh, reposó sobre el monte Ararat. No habían terminado de bajar las aguas, pero fue el momento del contacto del arca con la primera tierra que encontró, que fue la cumbre del monte. Y esto ocurre, según el texto, en el séptimo mes, 17 días del mes. Recordemos que el calendario religioso bíblico establecido por Dios, Dios lo establece a Moisés en esos pasajes que hemos leído, por ejemplo, de la Pascua. Empieza a establecer el calendario donde le establece que Nisan va a ser el mes primero del calendario religioso, o va a marcar el inicio del calendario. Pero antes de esto está lo que era el llamado calendario civil hebreo.
o el calendario que antes se usaba. Y este calendario comenzaba en el mes de Tishrei, el primer mes, que era aproximadamente septiembre-octubre. Si seguimos este calendario civil, el séptimo mes sería aproximadamente marzo-abril, que coincidiría con lo que sería después Nisan. Por lo tanto, y esto es una teoría bastante fuerte, no puedo asegurarlo al 100% que sea así, pero por el simbolismo y, y por las evidencias que hay, es muy posible que el arca descansó sobre el monte Ararat el 17 de Nisan. O sea, lo que sería el 17 de Nisan después establecido por Dios, que sería este séptimo mes del año, dentro del calendario civil, porque del calendario religioso lo establece Dios después en Éxodo. Otra curiosidad referente a este día 17 lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 5, y vamos a leer los últimos versículos del 10 en adelante. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Esta fue la primera Pascua celebrada en la tierra prometida por Dios, cuando la congregación llegó a la tierra prometida. Día 14, final del día, la cena, final del día, 14 al 15, sacrificio del cordero, 15, cena pascual, es a esto que nos estamos refiriendo, hicieron la cena pascual en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Esto es referencia al día 15. Día 15, el 14, el versículo 10, el 11, día 15, comen los panes sin levadura. Es el día de Pascua, ya habían comido esa noche anterior el cordero pascual y era el día de comer los panes sin levadura, eh, el día de reposo o gran día de reposo no ordinario como vimos en el estudio pasado, el día de reposo pascual, lo encontramos aquí, este día 15. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente 16, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Muy bien, día 16 cesa el maná. ¿Y qué nos viene a hablar los versículos 13, 14 y 15? Vamos a leer. No nos van a dar una fecha, pero esto es el evento que ocurre después del día 16. Después del día 16 dice esto la palabra. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Después del día 16, tenemos una aparición en la llanura de Jericó de lo que probablemente era Jesús. Jesús con la deidad, con la espada en la mano, frente a Jericó, donde Josué lo reconoce porque lo adora, se postra ante él y se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y es curioso, ¿no? O sea, nos hablan del 14, nos hablan del 15, nos hablan del 16 y el 17 aparece el Jesús, probablemente el Jesús con la deidad
delante de Jericó para él luchar delante de su pueblo. Para él luchar delante de su pueblo. Yo no creo que esto sea una casualidad en la narrativa bíblica. No lo creo. Y muestra el cambio que hubo. Es un pasaje que nos muestra ese cambio de los que venían del desierto a lo que se encontraron después en la tierra prometida, con el cese del maná y apareciendo en la cabecera para derrotar a los enemigos al príncipe del ejército de Jehová. Que como digo, probablemente se está refiriendo a Jesús. Jesús antes de convertirse en el Hijo del Hombre. O sea, cosas curiosas, detalles curiosos que encontramos en la palabra de Dios referente a este 17 de Nisan o el día que coincidía con la resurrección, que ocurriría después con Cristo, ¿no? Y bueno, hasta aquí este estudio del calendario. Sé que hay mucha información, que se ha hablado de muchas cosas, cosas que chocarán, que hay que analizarlas tranquilamente. Vamos a dejar el enlace, como digo, del estudio este hecho por los científicos, donde, como digo, teológicamente tiene errores, si lo comparamos con lo que hemos desarrollado, hay cosas que chocan teológicamente, pero que en el análisis puramente científico mm, le doy credibilidad máxima a lo que está ahí. Además que hay otros estudios que apoyan a este mismo estudio, pero este estudio está bastante bien desarrollado y quien tenga el tiempo, lo quiera leer, lo lea. Eh, y al final hay que aprovechar todo lo bueno que encontremos para construir sobre ello la verdad, lo que es la verdad, reconstruir y sacar las conclusiones correctas al fin y al cabo. Entonces, aprovechemos esto que ya hicieron estas personas para entender mejor también la palabra y sacar unas conclusiones más correctas. Y al final lo que todo esto nos lleva es que no hay error en la palabra, que esto es lo principal, porque aquí se ha, por ejemplo, con este tema, discutido mucho de que si el Evangelio de Juan es el que está correcto con el calendario, son los otros tres evangelios que estaban correctos. Y nosotros hemos llegado a la conclusión que los cuatro están correctos. Que eso es la premisa que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que llevar una premisa siempre. Y la premisa es, Dios dice siempre la verdad en su palabra. No hay error en su palabra. Puede haber perspectivas diferentes de la misma verdad, como hemos encontrado aquí. Unas perspectivas diferentes, pero no es mentira. Son perspectivas diferentes de lo mismo. Puntos de coordenadas diferentes para establecer la misma verdad. Pero lo que dice Juan es verdad y lo que dice Mateo, Marcos y Lucas es verdad. Esa es la conclusión, porque hay muchos estudios que dicen, no, lo de Juan es lo correcto. Hay otros estudios que dicen, no, lo de Mateo, Marcos y Lucas es lo correcto. Juan se equivocó, sabe Dios por qué. O se equivocaron los otros, sabe Dios por qué. No, no se equivocó nadie. Sino que las perspectivas simplemente era lo que cambiaba. La manera de ver el mundo era diferente. Además que si leemos el Evangelio de Juan, se refiere varias veces a los judíos, a los judíos. Esta expresión la repite varias veces Juan. O sea, su referencia siempre es los judíos, los judíos, los judíos. Como si él no fuera judío. ¿Sabes? O sea, esta es una referencia que, por ejemplo, la debemos de tener en cuenta cuando varias veces Juan a lo largo de su Evangelio la refiere, ¿no? La Pascua de los judíos. Los judíos. ¿Tú no eras judío, Juan? Se, Creemos que sí, o sea, judío por lo menos que vivía en Judea, no sabemos si era de otra tribu, ¿no? Pero es llamativo que repita tanto ese término, lo repita tanto. Entonces, por eso también es probable que cuando refiera el término ese, también utilizaba el calendario de los judíos. ¿Y cuál era el calendario de los judíos? Fariseo, saduceo, lo que quería referirse a la autoridad. Pero bueno.
Realmente, como digo, lo más importante y la premisa fundamental en cualquier estudio es que la palabra siempre es la verdad. Siempre. Aunque parezca contradictorio, como en este caso, al final hay que raspar y encontramos que realmente era lo mismo lo que decían ambos, los cuatro evangelios, estamos hablando de lo mismo. Y al final Jesús celebró la Pascua con los suyos y fue el Cordero Pascual en la cruz. Y esto al final son los detalles importantes. Y bueno, hasta aquí el estudio del día de hoy y espero que sirva para desmontar, como digo, religiosidad instaurada que es contraria a lo que viene en la palabra de Dios. Bueno, ¿quieres decir alguna cosa? Bueno, darles las gracias a todos por habernos acompañado hasta aquí. Invitarlos a que se suscriban al canal, que le den la campanita, que escriban en los comentarios cualquier duda, pregunta, petición de estudio. Escríbanos en los comentarios. Vamos a dejar también en la descripción del vídeo los enlaces de los estudios de estos científicos que se comentaron anteriormente. Y bueno, que tengan una excelente semana, bendecida en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan una buena semana. Adiós.